Bienvenidos, bienvenidos a un programa más en este proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Estados Unidos, México, Mundo. Hoy tomamos la línea de un mundo nuevo. Un mundo nuevo. Y hemos estado en esta línea repasando 2500 años de historia, siglo por siglos. Nos encontramos en el siglo XX, específicamente ya en lo que tiene que ver con Estados Unidos en el siglo XX. Y tenemos que decir que mucho de lo que es ahora lo es o lo determinó el siglo o se determinó en el siglo XIX y XX. Por ende, es crucial tener un entendimiento completo, lo más completo posible, de estos dos importantes siglos. Les recuerdo que este es un proyecto, nos dirigimos a un sitio, nos dirigimos a una propuesta, creemos en que es necesario renovarnos y transformarnos para buscar una unidad que nos permita debatir y diseñar un mundo nuevo. La utopía de cambiar el mundo, ¿cómo la ve? Pues así es lo que nos ocupa hoy. Es muy importante estos temas. Estamos aterrizando, todavía no aterrizamos, pero igual, si usted nos ha acompañado y le parece que vale la pena este concepto, le pediría yo que se sume y que nos ayude compartiendo el programa y hablándole a otras personas sobre el proyecto. Tiene mucho que ver con Estados Unidos, mucho que ver con el México de Morena y sobre todo con un mundo nuevo. Pues vamos a entrar en materia hoy para seguir con lo que hemos ya iniciado en pasados programas. Estamos hablando de Estados Unidos en lo que tiene que ver el siglo XX. Crucial entender las dinámicas, las acciones, los eventos que se dieron en este siglo, lo cual en realidad puso a Estados Unidos en la cúspide del mundo unipolar, geopolítico, económico. Así que es importantísimo entender qué eventos permitieron o aprovechó Estados Unidos para ponerse en ese lugar. Y también tiene mucho que ver con entender que si Estados Unidos, si bien juega un papel en el mundo hoy, un papel crucial, pues un cambio tendría que involucrar a Estados Unidos sin lugar a dudas. Y para allá va todo esto. Muy bien, pues vamos entonces a seguir hablando de Estados Unidos en el siglo XX. Queriendo pues recordar que ya hablamos del mundo a finales del siglo XIX, eventos claves del siglo XX, cambios sociales, ciencia, tecnología, viaje a la luna, arte y cultura en el siglo XX, América Latina en el siglo XX también. En el pasado programa vimos Estados Unidos en el siglo XX, crecimiento económico, sociedad de consumo y movimiento por derechos civiles. La democracia estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial, prosperidad y cambios sociales, la casa de brujas del senador Joseph McCarthy, el movimiento por los derechos civiles, presidencia de Richard Nixon y las presidencias de Ronald Reagan y George Bush. Pues seguimos en este repaso de Estados Unidos en el siglo XX y vamos ahora a la sociedad estadounidense. ¿Qué tipo de sociedad había en Estados Unidos en este siglo pasado, siglo XX? Pues que era una sociedad de consumo. Muchas familias accedían a automóviles y se mudaban a casas con jardín en los suburbios. La sociedad estadounidense sufrió cambios radicales en las décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Nuevos aparatos tecnológicos como la televisión, los reactores, los avances médicos o los ordenadores computadoras alteraron totalmente la vida social en Estados Unidos. La prosperidad económica llevó al crecimiento de la clase media, la expansión de la educación superior y el rápido incremento del consumo de masas. La construcción de la red de autopistas, la gasolina barata y la generalización del automóvil llevaron a Estados Unidos a convertirse en la sociedad más móvil del mundo desarrollado. La nueva sociedad consumista creó el prototipo de la familia de clase media con una casa con jardín en las afueras de la ciudad, 2 automóviles y una gran capacidad de gasto. Aunque en los guetos negros de las ciudades la realidad era muy diferente. Un creciente número de estadounidenses alcanzó un nivel de vida bastante alto. En esta época, la sociedad de Estados Unidos también se hizo más permisiva. La extensión de los anticonceptivos, especialmente la píldora en los años 60, llevó a que el sexo prematrimonial se convirtiera en la regla. Esta mayor libertad sexual llevó al aumento de la tasa de divorcios y a una actitud crecientemente menos represiva hacia la homosexualidad, el sexo extramatrimonial o los hijos nacidos fuera del matrimonio. Esta actitud fue adoptada en las grandes urbes, mientras que en el campo y las pequeñas ciudades pervivió una mentalidad tradicional ligada a los mandatos religiosos. Pasamos ahora a la sociedad estadounidense, la nueva ley de inmigración. Estados Unidos consolidó en este periodo su condición de país de migrantes. Tras la restrictiva ley de 1924, que dificultaba la inmigración de países que no fueran de Europa septentrional, la nueva ley de migración de 1965 abrió el país a nuevas corrientes migratorias procedentes de Latinoamérica.
especialmente México y Asia. La nueva oleada de migrantes cambió la composición étnica de la población y en 2003 la población de origen hispano superó a la población de origen africano como mayor minoría del país. Por otro lado, el fenómeno de migración ilegal creció de forma considerable y dio lugar a un amplio debate nacional. Pasemos ahora a la lucha feminista y la conciencia ecologista, recordando que estamos viendo el Estados Unidos del siglo XX. Al igual que en Europa, el cambio en la situación de las mujeres fue la gran transformación de la segunda mitad del siglo XX. Pionera en el movimiento sufragista del siglo XIX, la sociedad estadounidense dio origen a un poderoso movimiento feminista. Figuras como Betty Friedan, autora del libro La mística de la feminidad, publicado en 1963, y organizaciones como NOW, National Organization for Women, alentaron la consecución de una posición cada vez más igualitaria en el terreno social y laboral. La legalización del aborto en 1973 fue una de sus grandes conquistas, aunque siguió encontrando un poderoso movimiento de oposición en las organizaciones pro vida. También en los siglos 60 nació una nueva sensibilidad ecologista. El libro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, en 1962, tuvo una gran repercusión en el país y se lo suele señalar como la principal inspiración del movimiento ecologista en Estados Unidos. Las diversas administraciones adoptaron medidas de protección del medio ambiente que ya en los 80 encontraron la oposición de grupos de presión que consideraban que estas medidas iban en contra del desarrollo económico y el empleo en el país. Pese a ello, la conciencia medioambiental se extendió por la sociedad estadounidense. Pasamos ahora a la prosperidad económica tras la Segunda Guerra Mundial. Hablamos muchas veces de paradoja, aquí hay una. ¿Cómo puede haber prosperidad económica tras la Segunda Guerra Mundial? Hay una conexión sutil ahí que es importante entender. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la principal potencia económica. La Segunda Guerra Mundial tuvo para Estados Unidos un coste económico 10 veces superior al de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la economía estadounidense salió reforzada del conflicto. Le puso fin a la recesión de la década de los 30, revitalizó la industria y el progreso técnico-científico en aeronáutica, electrónica, energía atómica. Debido a que otras economías, europea, occidental, japonesa y soviética, sufrieron grandes daños que crearon necesidades de reconstrucción, la expansión de la economía estadounidense orientada a la reconstrucción motivó la emigración masiva hacia los grandes centros industriales del norte y el oeste del país. En esos movimientos migratorios tomó parte la población afroamericana del sur agrícola. Mientras que en 1903 el PIB de Estados Unidos no llegaba al 9% del mundial, en 1950 alcanzó más del 27%. El PIB por cápita de Estados Unidos era por mucho más alto que el de los otros países que habían combatido en la guerra. Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial convertido en el líder económico mundial. El resto del mundo capitalista desarrollado pronto logró recuperarse y acortar distancias respecto a Estados Unidos. Las décadas del 50, 60 y comienzos del 70 constituyen la edad de oro de la economía capitalista. Los años 1950 a 1973 contrastan con el periodo de entreguerras. La economía mundial creció a una tasa 3 veces superior y ningún continente quedó al margen del crecimiento. En Europa Occidental y Japón, el crecimiento fue especialmente intenso. En comparación, Estados Unidos creció poco, pero partía de un nivel mucho más alto en 1950 y a comienzos de la década de 1970 tenía un PIB por cápita casi un 50% mayor al de Europa Occidental y Japón. El papel de Estados Unidos en la reconstrucción europea y algo más tarde en la reconstrucción japonesa resultó decisivo. En la devastada Europa de posguerra, el Plan Marshall fue uno de los instrumentos de ayuda estadounidense que contribuyeron a resolver problemas urgentes y crear las condiciones para el despeje económico posterior. Entre paréntesis, el Plan Marshall era un programa de recuperación europea, un programa estadounidense que brindó ayuda a Europa Occidental tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Se promulgó en 1948 y proporcionó más de 15,000 millones de dólares para financiar la reconstrucción del continente. Pasamos ahora al sistema de Bretton Woods. Especialmente importante para el crecimiento económico generalizado de la Edad de Oro fue el papel líder de Estados Unidos en la creación de un marco de cooperación económica internacional.
El conjunto de instituciones y reglas, conocido como Sistema de Bretton Woods, se diseñó en una conferencia internacional celebrada en 1944 en la localidad estadounidense del mismo nombre, a la que asistieron representantes de más de 40 países. De los acuerdos de Bretton Woods surgieron el Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial, BM, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, el BIRF, y el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT. Estas instituciones sin precedentes reflejan la preocupación por la cooperación económica internacional. El BIRF concedió préstamos a largo plazo para la reconstrucción posbélica y desarrollo de los países más pobres. El FMI se ocupó de sostener un sistema monetario internacional. El GATT impulsó el comercio internacional mediante la reducción del proteccionismo. La política económica de la Edad de Oro tuvo también una fuerte influencia keynesiana. El objetivo de la estabilidad de precios, otra vez, el objetivo de la estabilidad de precios se combinó con el del pleno empleo. El Estado creció en tamaño como respuesta al aumento de sus funciones: regulación de la economía, servicios públicos y protección frente a la adversidad, seguro de desempleo, pensiones. Aunque esto fue más notorio en Europa Occidental, en Estados Unidos su proporción respecto al PIB pasó del 21,4% en 1950 al 31,1% en 1973. Los sindicatos de Estados Unidos aceptaron un pacto implícito: mejoras en los niveles de vida de los trabajadores a cambio de subidas salariales moderadas y de reinversión de beneficios por parte de los empresarios para asegurar que el crecimiento no fuera interrumpido. La crisis del petróleo y la época Reagan. La edad de oro de la economía capitalista finalizó abruptamente a comienzos de los años 70. En 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, incrementó el precio del petróleo, que había permanecido estable por décadas, 2 a 3 dólares por barril, como represalia por el apoyo occidental a Israel en la guerra de Yom Kippur de 1973. De todos modos, Estados Unidos no fue uno de los grandes perjudicados, pues contaba con un cierto grado de independencia energética, a diferencia de Europa Occidental, Japón y los países menos desarrollados. A la crisis energética se sumó la crisis del sistema de Bretton Woods. El déficit comercial estadounidense y el abandono de la convertibilidad en oro del dólar introdujeron inestabilidad en el sistema monetario internacional. El desempleo y la inflación se instalaron permanentemente en el escenario económico. Un aumento adicional del precio del petróleo en 1979 agudizó los problemas. Un nuevo término económico se hizo popular: estanflación. Estanflación. Estancamiento con inflación. En 1979 a 1981, los incrementos del IPC, índice de precios de consumo, superaron el 10%. Para combatir la inflación, se adoptó una política monetaria restrictiva y sí la venció, pero provocó un aumento de desempleo, casi el 10% en 1982 a 1983, y un crecimiento del PIB por cápita negativo, menos 1%, en 1980 al 82. A partir de 1983, la economía de Estados Unidos recuperó el crecimiento. Para entonces, el keynesianismo había sido desplazado por el reaganismo, la política económica aplicada por el presidente Ronald Reagan, a saber, una combinación de recortes en los impuestos, especialmente para las rentas más altas, desregulación de los mercados y aumento del gasto en defensa junto al control de otras partidas de gasto público. El neoliberalismo. El neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio, estar desregulada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas ¿de quién? Del Estado. El término fue promulgado en 1938 por el economista alemán Alexander Rustow y obtuvo especial popularidad a partir de 1980, luego de que los líderes como Ronald Reagan de Estados Unidos, Margaret Thatcher de Inglaterra y el economista Milton Friedman de Estados Unidos lo enunciaran en sus discursos y en la práctica en un intento de reformular el liberalismo clásico y realzar el sistema capitalista. El neoliberalismo promueve que el poder recaiga en una minoría capitalista. El neoliberalismo considera que la intervención del Estado mercado, vuelvo a leer, el neoliberalismo considera que la intervención del Estado
en el mercado promueve la ineficacia a través de las regulaciones sobre las industrias, los altos impuestos y servicios públicos que no están sujetos a la competencia del mercado. El sistema neoliberal pretende capitalizar el accionar del Estado y generar mayor producción con menor inversión social. Esta premisa recae en un dilema debido a que en la práctica no resulta justa ni equitativa. El origen del neoliberalismo. El neoliberalismo como filosofía económica surgió en 1913 ante la necesidad de replantear el liberalismo clásico, que no resultó exitoso, y ante el agotamiento económico del modelo capitalista. Desde la teoría, el liberalismo clásico defendía la libertad individual, el libre mercado, la igualdad ante la ley, la igualdad de género, el capitalismo, la propiedad privada, la democracia y el Estado de Derecho. Pero en la práctica, la corrupción y falta de moral no permitieron implementar esta teoría de manera total. El modelo capitalista defendía la circulación de gran capital, de gran cantidad de capital a nivel masivo, lo que implicó un aumento de la inflación y una destrucción de la economía. A partir de 1929 tuvieron lugar fuertes crisis económicas a nivel mundial, como la Gran Depresión. Los principales defensores del neoliberalismo consideraban que las políticas monetarias basadas en el modelo de John Keynes y la corriente liberal clásica fueron las causas de las crisis mundiales. En base a esos fundamentos, los conservadores neoliberales se postularon nuevamente en el poder también a partir de la década de 1980. Características del neoliberalismo. El neoliberalismo fomentó la privatización de empresas estatales y servicios públicos. El sistema neoliberal exige reducir la intervención del Estado con una menor carga impositiva y una menor restricción legislativa sobre el mercado, para que de esta manera las grandes empresas, que representan un grupo capitalista de la minoría, puedan ejercer control de los negocios, las industrias, la producción y el comercio interno y externo. Entre las principales características del neoliberalismo se destacan la privatización. La privatización consiste en que los servicios tales como la educación, la salud, la seguridad, la bancarización, entre otros, sean administrados por entidades privadas en lugar de estar reguladas por el Estado. Es decir, que el acceso a los servicios está restringido solo a quienes tengan dinero suficiente. Las personas que no tienen acceso a una educación adecuada no podrán regresar a su trabajo y en su vida profesional. Vuelvo a leer, las personas que no tienen acceso a una educación adecuada no podrán progresar en su trabajo y en su vida profesional. Por ende, la privatización de todos los servicios promueve beneficios para una minoría y la falta de calidad de vida para una mayoría. 2. El libre mercado. El libre mercado consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen en base a la oferta y la demanda, en un mercado libre de restricciones por parte del Estado. Defiende la apertura de las importaciones y el control por parte del sector privado. Si esa modalidad no es moderada y regulada, contribuye a un menor desarrollo de producción del país y solo enriquece a quien puede importar y vender esa mercadería a nivel nacional. No promueve crecimiento comercial del resto del sector productor, vuelto cada vez menos competitivo. 3. La competencia. La competencia habla y consiste en fomentar la competitividad en toda relación laboral, tanto en el sistema productivo como en la oferta de servicios, a fin de obtener más variedad de opciones en el mercado. El problema surge ante la falta de regulación para establecer límites en el accionar comercial, lo que puede desencadenar una competencia desleal a costa de la explotación laboral, de la difusión engañosa, entre otros. Las ventajas del neoliberalismo. El libre mercado. Permite el comercio con pocas restricciones entre gobiernos, es decir, promueve el comercio sin fronteras y con pocas restricciones del Estado para comercializar con los diferentes gobiernos. 2. La competencia. Promueve la variedad de productos y de servicios, lo que genera un contexto de mejora continua para destacarse en el mercado respecto al resto de las ofertas. Desventajas. La desigualdad. Las desventajas del neoliberalismo es que promueve un conjunto de estrategias económicas que tienen impacto social y que generan una gran diferencia de clases. Por ejemplo, solo aquellos que tienen acceso a los servicios privados, como la educación, podrán alcanzar un mejor desarrollo profesional. La mayoría de quienes no tienen acceso a ese tipo de servicios no pueden progresar. Otra desventaja, el monopolio.
que promueve que el poder sea controlado por una minoría elitista que acapara la productividad y la oferta de servicios. Quienes no tienen o no pueden generar dinero no logran llevar a cabo sus propios negocios, pero sí son necesarios como mano de obra del sistema productivo. Tercera desventaja, los problemas económicos. Promueve un incremento de precios sin control y sujetos a las leyes liberadas del mercado en mano de los monopolios. Vuelvo a leer, promueve un incremento de precios sin control y sujetos a las leyes deliberadas del mercado en mano de los monopolios. Además, se genera una disminución de los salarios ante la gran demanda de trabajo, por lo que la mano de obra se abarata. Los problemas ambientales. Otra cosa negativa del neoliberalismo. Promueve la obtención de la mayor ganancia en el menor plazo posible. En muchos casos eso implica no respetar los procesos y las normas establecidas para el cuidado de los recursos y del medio ambiente, del aprovechamiento de los recursos no renovables, de la calidad de vida de las personas o del desarrollo industrial responsable. Opositores al liberalismo. Los partidos políticos de izquierda son los principales opositores del neoliberalismo. También las organizaciones sociales populares y los que abrazan corrientes basadas en ideales socialistas y comunistas se oponen a la filosofía neoliberal. Los sindicatos laborales que ven amenazados sus principios y derechos adquiridos luego de tantos años de lucha son otro grupo opuesto a las ideologías neoliberales. Pues aquí llegamos al final de este tema que nos ocupó hoy, un tema bastante importante, cargado de conceptos de, como dije al principio, lo que hoy vivimos, la crisis que estamos viviendo en el siglo XXI, en octubre de 2025, para ser más preciso, se determinó, se estableció con todo lo que acabamos de abarcar en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Le agradezco mucho que nos haya acompañado y entonces será hasta la próxima, cuando nos volvamos a ver en un programa más de este importante proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Pásela muy bien.